Con la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido del músico chileno Sergio Ortega Alvarado y la interpretación de Inti Illimani, les damos la bienvenida a este sexto tema del curso, dedicado a la persuasión y la incidencia social sobre la agenda pública. Precisamente con este tema que nos habla del poder del pueblo, de los obreros, de las mujeres, de los estudiantes, que cuando saben lo que quieren y se unen para lograrlo, son imparables. Canción inspirada en un discurso que Jorge Eliezer Gaitán dio en Colombia en la época de 1940 y que se ha convertido en un himno mundial para protestar y luchar contra las injusticias. La incidencia política es la capacidad de influir efectivamente en las decisiones públicas para el logro de un objetivo deseado. La incidencia política tiene herramientas, tiene instrumentos, tiene habilidades que deben desplegar las organizaciones políticas, sociales o culturales, los grupos económicos, las transnacionales, un Estado o un conjunto de estados o incluso un individuo con el poder de modificar las agendas públicas de las instituciones estatales, privadas o globales y generar efectos colectivos. Por eso cuando hablamos de incidencia política estamos hablando de la capacidad de crear o transformar las políticas públicas. La palabra persuasión hace referencia al poder del lenguaje, verbal y no verbal, el poder del discurso para influenciar y movilizar a otros respecto de un propósito determinado. La persuasión busca un cambio, una transformación en la forma de pensar de los demás. Sin persuasión no hay incidencia, de ahí la importancia del discurso político. El discurso político ocupa un lugar esencial en la actividad de incidencia de las organizaciones o los individuos. La palabra puesta en la escena pública, en el debate, recogida por los medios de comunicación o viralizada por las redes sociales, debe contener un mensaje efectivo a la hora de convencer y movilizar a la sociedad frente a un objetivo deseado. La persuasión, que es fundamental para el ejercicio de lo político, se ha desvirtuado contemporáneamente hacia prácticas de manipulación y engaño, muchas de ellas traídas del mundo del marketing político. La persuasión y la incidencia son vitales para la democracia, pero ellas son simplemente instrumentos y como tal son como un cuchillo que puede ser usado para preparar un alimento o para herir y eliminar a los demás. La efectiva incidencia social debe ser el resultado del proceso de participación ciudadana. Sin incidencia social, la participación se torna vacía e inútil. Al final, lo importante es que la ciudadanía sepa que el poder reside en el pueblo y que los funcionarios, llámese el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes y con mayor razón los congresistas, los diputados, los concejales y los ediles son simples delegatarios del poder del pueblo que es el único capaz de dirigir su propio destino. La incidencia política debe buscar mejorar las condiciones de vida de la población a través de influenciar y cambiar precisamente las decisiones públicas o colectivas. A través de la incidencia, los distintos sectores de la sociedad van a buscar generar cambios en las agendas de las instituciones a través de las políticas públicas. Una verdadera ciudadanía democrática se expresa a través de su capacidad de influir en las decisiones políticas. Una ciudadanía activa, una ciudadanía que debe cambiar su relación con los diferentes organismos y entidades públicas
precisamente a través de una incidencia legítima que no dé lugar para prácticas como el clientelismo u otras formas de corrupción. La incidencia política debe ser para transformar la realidad en búsqueda de defender los bienes comunes, el bienestar general y los derechos fundamentales. Como organizaciones sociales, nunca debemos utilizar nuestra capacidad de influencia para beneficio particular, afectando a los demás, y mucho menos en actos de corrupción. Debemos ejercer incidencia política especialmente por 5 razones. La primera, para resolver los problemas políticos y sociales más sentidos de nuestra comunidad. La segunda, para fortalecer nuestras organizaciones, precisamente con la capacidad de incidencia. La tercera, para generar una cultura política más democrática, participativa y transparente. La cuarta, para fortalecer nuestro sistema político, nuestra democracia y nuestro Estado social de derecho. Y la quinta, para promover una ciudadanía democrática, política, basada en la participación de la comunidad en los asuntos que les afectan. La agenda pública implica un proceso a través del cual determinados asuntos o problemas públicos se posicionan, adquieren un interés general y son trasladados al nivel de las decisiones prioritarias de instituciones públicas y privadas que giran en torno a ellos. La principal agenda pública es la gubernamental, la cual mediante distintas estrategias y políticas públicas define a qué problemas se dará solución, cuáles se relegarán. La agenda se forma a partir de la interacción de diferentes sectores de la sociedad que exponen y posicionan sus problemáticas a través de la persuasión y la incidencia política, llamando la atención del gobierno para que los incluya como posibles asuntos de política pública. Ante la confluencia de peticiones de políticas públicas por parte de diversos sectores sociales, empresariales, culturales, ambientales, las administraciones públicas deben preguntarse: ¿qué asuntos deben ser atendidos antes que cualquier otro? ¿Cuáles tendrían que ser relegados para una atención secundaria o al olvido? ¿Cuáles tendrían que ser los criterios de actuación? ¿Cuáles son los factores definitorios de la agenda de gobierno concretos? Como dijimos, la incidencia para influir en la agenda pública debe buscar el bienestar general y la construcción de una sociedad más justa. Sin embargo, dicha construcción de la agenda se ve a menudo afectada por intereses particulares y corruptos que desvirtúan el Estado social de derecho y la democracia misma. Recordemos que el primer espacio de disputa del poder son las palabras. Los conceptos con los que nombramos a las cosas y también a las personas nos limitan a través de estas palabras y conceptos. Por eso Albert Einstein alguna vez dijo: no sabía que era imposible, fui y lo hice. Seamos conscientes que tenemos el enemigo instalado en nuestras propias cabezas, que todo el tiempo nos está limitando, nos está condicionando y no nos deja ver de lo que realmente somos capaces de hacer, de nuestra capacidad de incidencia y de poder para cambiar lo que está mal. No podemos hablar de una verdadera incidencia política, ni de participación, ni de ciudadanía sin la existencia de un Estado social de derecho. Estado social que es precisamente el que se encuentra en riesgo en la actualidad frente a las intenciones de reformarlo, reduciéndolo a su mínima expresión. Desde hace algunas décadas se ha venido dando una grave crisis y un creciente malestar contra los gobiernos, la globalización y el modelo económico. Se señala a los gobiernos de ineficientes y corruptos, al proceso globalizador de injusto y al modelo económico como causante de grandes desigualdades y del dramático daño ambiental. Crisis que no se enfrentó con cambios drásticos en el modelo político, económico ni globalizador, sino con la invención de una palabra que encierra un complicado concepto: el de la gobernanza.
Gobernanza que cambia el foco del problema y lo traslada a la gente, bajo el discurso que los gobiernos, la economía y la globalización están muy bien y lo que pasa es que la población está ingobernable, es decir, el problema es la gente insatisfecha. Ingobernabilidad que, según el neoliberalismo, está dada por las crecientes demandas sociales que reclama la ciudadanía en una democracia desbordada por los estados bienestar. De ahí que bajo la gobernanza, un término trasladado a lo público desde la lógica financiera, se pretende acabar cualquier asomo de estado social y reemplazarlo por la autogestión de los problemas públicos por parte de la sociedad civil en el plano de lo privado, en detrimento de la incidencia pública, la participación ciudadana y la democracia misma. Y para esto hay que reducir al Estado a su mínima expresión y acabar de raíz los reclamos crecientes de la población cuyo sustento está en la educación, especialmente la educación crítica. Por eso el primer blanco de las reformas fue el de la educación, que pasó a ser por competencias, y el de la privatización en la práctica de las universidades públicas, acabando su gratuidad e introduciendo los modelos educativos exigidos por el modelo económico, donde las demandas del mercado priman sobre el análisis y la reflexión del entorno. De esta forma, carreras tan necesarias para la sociedad como la filosofía, la historia o las artes son relegadas ante las nuevas virtudes impuestas por el mercado. De esta forma se pretende trasladar la responsabilidad frente a los problemas públicos de los gobiernos hacia los ciudadanos. Por eso la gobernanza plantea que la sociedad civil debe ser la protagonista de este proceso, pero autorregulándose en la esfera privada. Una sociedad civil que no lucha por el interés general, sino por sus propios fines particulares. Una sociedad civil degradada, donde hay individuos que no ven en el otro a los partícipes de una sociedad democrática, sino que ven en el otro un medio para alcanzar sus propios fines particulares, en una continua y desgastante competencia. Esto contradice totalmente el modelo de Estado social de derecho que trajo la Constitución de 1991, basado en el imperativo kantiano que nos dice: obra de tal forma que siempre veas en el otro un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar tus fines. Reducir al Estado es reducir la posibilidad de que el interés general prime sobre el interés particular. La única forma de tener individuos realmente libres es la existencia de un ente colectivo basado en un pacto social que es más allá de la suma de intereses particulares, un pacto social que se eleva como un colectivo político ético llamado Estado. Por eso Juan Jacobo Rousseau puntualizó diferenciando el pacto social del simple contrato social. El pacto social, dice Rousseau, implica que pongamos nuestras individualidades al servicio del bienestar general. Pacto social de donde derivan los conceptos como soberanía popular, voluntad general e inclusive el concepto mismo y básico de ciudadanía, basado en la incidencia sobre los asuntos públicos a través de los derechos. Hay que tener en cuenta que una sociedad civil limitada a intereses particulares elimina la cosa pública y con ella la posibilidad de defensa de los bienes comunes, como efectivamente está pasando hoy con el agua ante la privatización de los ríos y demás fuentes hídricas, con el aire ante los intereses de la industria automotriz y petrolera, con el medio ambiente sano ante la presión de explotación minero-energética, o con bienes como los alimentos, las vacunas, que hoy pasaron de ser bienes comunes esenciales a simples mercancías destinadas a satisfacer el lucro particular. La globalización y el sistema económico imperante han dado un vuelco al tema del poder del Estado. El poder político y, más duro, el poder económico se sitúan ahora fuera de los estados, escapando al control del derecho estatal. Hay un redireccionamiento entre política y economía. Ya no es la política la que gobierna la economía, sino la economía la que gobierna la política.
En el momento en que se viene a menos el derecho público como límite del poder de los mercados se elevan como un poder soberano y absoluto. Ya no son los estados quienes ponen o garantizan la libre competencia, sino las empresas quienes ponen a competir a los estados para ver dónde harán sus inversiones. En un proceso donde se ve la favorabilidad empresarial para invertir en zonas donde no haya leyes de protección laboral, donde no hayan leyes de protección ambiental, donde no paguen impuestos y donde puedan ejercer una incidencia política corrompida, por la cual generan precisamente la degradación de la clase política nacional para poder así usurpar los bienes colectivos como el medio ambiente. Los exteriores de la sede del Banco Mundial en Washington, Estados Unidos, fueron el nuevo escenario de protesta para exigir justicia frente a los ataques y abusos cometidos por la transnacional Chevron Texaco en el caso del ecocidio en la Amazonía ecuatoriana. Esta vez cientos de ciudadanos se autoconvocaron el pasado 21 de abril en los exteriores de la sede del Banco Mundial por el inicio de la audiencia de arbitraje del caso Chevron en el Tribunal de La Haya, protesta a la que se sumó la líder indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Hemos venido acá para pedir justicia. Hablamos en nombre de los pueblos que son las verdaderas víctimas. Menchú hizo un llamado al mundo a no descansar hasta que se haga justicia con las víctimas de este desastre ecológico, protagonizado por la corrupta y corruptora petrolera Chevron. Bueno, de esta forma llegamos al final de este sexto tema dedicado a la incidencia política, un factor determinante para el fortalecimiento de nuestra democracia y nuestro Estado social de derecho. Como siempre, los invitamos a realizar las lecturas complementarias y el Cineforo, que esta vez nos trae un espectacular documental, Los tiempos de Harvey Milk. Una cinta donde veremos precisamente la reivindicación de los derechos de la población LGBTI a través de la incidencia política. La ética es una actitud de vida que parte de reconocer que algo está mal en el mundo e intentar cambiarlo. La incidencia política por eso debe ser ante todo una incidencia ética, que rechace de plano a la corrupción, esa intermediación mafiosa en el uso de los recursos públicos por medio del cual se roban el dinero de todos, afectando gravemente nuestros derechos fundamentales, a la salud, a la educación, a las vías, a la vivienda, y que día a día deja muertos en Colombia por culpa de los corruptos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será